Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. La idea es poder conversar hoy con el historiador Pablo Upper. Este, Les recuerdo que este año, en Diálogos a la Deriva, estamos intentando transitar zonas y eh, la zona de la anarquía, deserción, autoridad. Y nos interesaba eh, conversar o ver de qué diferentes maneras lo podemos pensar el tema de la autoridad en la construcción vincular. Voy a presentar a Pablo Upper, es historiador, ensayista y docente. Se formó con Ignacio Leukovich y continuó su pensamiento de la fluidez proponiendo una segunda fluidez, una en la que no se licúa lo sólido, sino que se generan elementos sociales fluidos. La fue construyendo en libros, que obviamente que es autor, como El Estado Postnacional, Esto no es una institución, o El bienestar en una cultura. Piensa las subjetivaciones que se dan en esas condiciones históricas. Tiene un lugar para visitar, www.pabloupert.com.ar, y allí pone artículos, y además compiló y editó ¿Qué hace el pensamiento?, con textos inéditos de Ignacio Leukovich, y está en prensa su próximo libro, Esto no es un vínculo. Da la materia Psicología Institucional en la Universidad Nacional de José Paz y dicta la materia Autoridad y Subjetividad en el Instituto Universitario de Salud Mental. Yo, para darte la bienvenida, Pablo, y agradecerte la posibilidad de diálogo contigo, te pregunto, ¿qué te llamó para pensar sobre la autoridad o cómo llegaste a tematizar sobre la autoridad? Mm. Em, bueno, hubo un motivo formal primero, que fue el disparador, para mí fortuito, que fue que en la maestría de familia y pareja, ahí en el Instituto Universitario de Salud Mental, necesitaban un profesor que diera la materia autoridad y subjetividad. Em, Consideraban que hacía falta un historiador, ni un filósofo ni un psicólogo. Bueno, ahí me embarqué, pero hay motivos más sustanciales que marcaron mi interés por la autoridad, más sustanciales, digo, menos formales, eh, porque los acontecimientos como esta invitación que me hicieron también marcan un camino. Pero digo, cuando cosas más sustanciales para interesarme por la autoridad, eh, tuvo que ver mi experiencia como padre, cuando me di cuenta que la autoridad venía bien. eh, Había escuchado la idea de Pierre Aulagnier de violencia primaria y violencia secundaria, la idea de que la violencia primaria era necesaria para la subjetivación. eh, y, eh, y después había otra cuestión que para un historiador es importante, que es una marca de época, que es que se habla en nuestra época de crisis de autoridad un poco por todos lados. Crisis de autoridad en la escuela, en las instituciones, en la familia, por supuesto también en las autoridades gubernamentales. Eh,
quizás Uruguay es un país más estable que Argentina, pero eh, en Argentina la corrosión de la autoridad de las autoridades es una cosa muy clara, eh, sobre todo desde Menem para acá, digamos, desde los 90 para acá. Eh, Otra cosa donde me afectaba la, la idea de autoridad es que yo participaba en ese momento, año 2018, 2017, participaba de un bachillerato popular. No sé si en Uruguay tienen bachilleratos populares o algo que se le parezca. Son bachilleratos organizados autogestivamente, no por orden del Ministerio de Educación. Y bueno, eh, los docentes hacemos asamblea, una asamblea mensual, por ejemplo, hacemos asambleas con los estudiantes y de esa manera vamos creando y gestionando el bachillerato popular, que es una secundaria para adultos. Eh, Mm. Algunos de estos bachilleratos están en fábricas recuperadas. Este donde estaba yo estaba en un barrio carenciado, que es Villa Soldati, acá en la capital. Em, y había un tema que decíamos que la asamblea era a las 11 y la gente empezaba a llegar 11:30, 12. Esto suele pasar, ¿no? Con las reuniones así, en los grupos de militancia, a los grupos de activismo. Eh, entonces, la pregunta que me surgía era, ¿cómo podemos hacerle caso a las decisiones que tomamos colectivamente? Eh, si estamos involucrados en las decisiones, ¿por qué este, no las atendemos, no las observamos? Bueno, eso para recorrer un poco las cosas que me interesaban de antemano, digamos, con la autoridad, pero después está también lo que se abría al estudiar sobre autoridad y encontramos algunas cuestiones que van contra el sentido común de lo que entendemos por autoridad. Eh, hay una idea, ¿no?, de que la autoridad tiene que ver con el mando, con la fuerza. eh, Está esto que muchas veces decimos o al menos escuchamos decir a algún anarquista, eh, estoy contra el principio de autoridad. Y ahí cuando decimos autoridad estamos igualando autoridad y poder y no son lo mismo. Eh, Ahora lo voy a desarrollar. Eh, Noé Chitric, en un artículo en página 12, dijo una vez, la autorización es un pasaporte que necesitamos para andar por la vida. Eh, el ser humano como eh, ser frágil que es, necesita una validación de los otros. Em, y, y esta validación, dice Rebó,
viene de la autoridad. Eh, lo que quiero compartir con ustedes es que muchas veces esta validación puede venir de los pares y es importante que eso ocurra. A esta idea voy a ir llegando, ¿no? Con algún ejemplo. O sea, la autorización a veces la da alguien que está jerárquicamente arriba, pero a veces la da un par. Un par no porque sea indistinto, indiferenciado de mí, sino porque no está jerárquicamente arriba ni abajo. Em, Hago algunos despejes básicos de qué es autoridad o qué no es. Bueno, lo primero que dicen los autores clásicos sobre el tema de autoridad, autores clásicos son Alexandre Koyev, Hannah Arendt y Miriam Rebord-Allon. Para mí estos son los clásicos. Miriam Rebord-Allon tiene su libro en 2006, El poder de los comienzos, y, y Arendt y Koyev escriben, Arendt en la década del 50, Koyev en la década del 40. Bueno, ellos dicen que la autoridad no es la fuerza física, no recurre a la fuerza física. Eh, Koyev dice, si yo tiro a alguien por la ventana, no tengo autoridad sobre él. Ahora, si yo le digo, tírate por la ventana y él se tira, ahí sí tengo autoridad sobre él. Eh, Incluso Arendt dice, si la autoridad tiene que recurrir a la fuerza física, quiere decir que ha fracasado como autoridad. Arendt toma la expresión de un historiador del derecho romano que, que se llama Mommsen y que dice, la palabra de la autoridad es más que una opinión y menos que una orden. Después otro despeje para hacer de la autoridad no es alguien, la autoridad es una relación. Y esta relación supone un reconocimiento mutuo. Sea una relación de autoridad eh, en una jerarquía, o sea, una relación de autoridad entre amigos, eh, el, la autoridad es reconocida por el autorizado y el autorizado reconoce a la autoridad. Otro despeje importante para para las relaciones de autoridad jerárquicas tradicionales es que esta relación de autoridad a su vez está relacionada con una trascendencia. En la historia de Roma, esa trascendencia era la fundación de Roma y tenían autoridad los mayores, la gente mayor. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de la fundación. Eh, el otro ejemplo clásico de autoridad para Arendt es el cristianismo y ahí la fuente trascendente de autoridad es la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Bueno, un último despeje que quiero hacer, Ujú. que es donde viene mi interés en el tema de la autoridad, es que la autoridad no tiene que ver solamente con el mando. Revaux dice que en la autoridad se cruzan dos ejes, el eje vertical del mando y el eje horizontal del vivir juntos. La autoridad tiene que ver también con la convivencia. Revaux dice, la autoridad crea un espacio público, un espacio que es tanto temporal como espacial, donde el estar entre otros eh, se hace posible, o se hace viable. Bien, ahora, terminados los despejes básicos sobre el concepto de autoridad, quiero meter rápidamente eh, dos elementos epocales que hacen que la autoridad esté en crisis. Uno es que no hay trascendencias. Eh, en los estados nacionales, los estados clásicos, no los de hoy, la fuente de legitimidad. Ah, no dije algo básico, una autoridad legitima. Cuando dije que valida, estaba diciendo que legitima. Incluso, dice Koyev, decir autoridad legítima es una redundancia. Eh, bueno, la legitimación de la autoridad venía clásicamente por una trascendencia. En los estados nacionales venía por eh, el pasado glorioso, pasado nacional y la comunidad de destino también, ¿no? El progreso que aguardaba en el futuro. Miriam Rebodalón hace este señalamiento. En la modernidad ya no solo era, la trascendencia no estaba solo en el pasado, sino que estaba en el futuro. En la modernidad iba a venir, ¿no? Una sociedad armoniosa, un mundo sin enfermedad, sin guerras, todas esas teleologías modernas que eran una fuente trascendente de legitimación de la autoridad presente. Eh, Hoy estas trascendencias, las del pasado y las del futuro, están en crisis, o están en ruinas, o están agotadas, para ser más preciso. Y al mismo tiempo se desarrolla lo que llamo un orden sin autoridad. No voy a tener tiempo de desarrollarlo mucho. Pueden consultar en mi sitio el artículo que se llama Orden sin autoridad o el orden sin autoridad. Eh, y una viñeta o un ejemplo claro de este orden sin autoridad es cuando una madre, un padre puede lograr que su hija esté tranquila dándole un celular y no diciéndole quédate quieto, espera, quédate callado. Sea en el colectivo o sea cuando vamos al médico, o sea en la casa mientras la madre tiene que hacer otra cosa y no lo puede atender. No hay una necesidad de que una voz de autoridad ponga en su lugar al niño o niña
porque hay una pantalla que puede tenerlo quieto o quieta. Es decir, la situación se ordena, pero se ordena sin autoridad. Eh, bien, en estas condiciones, la posibilidad de reconstruir la autoridad esa que hace tiempo se habla que está en crisis, me parece muy difícil, o si no imposible. El hecho de que se pueda ordenar lo social sin autoridad hace que la autoridad profundice su crisis, o que la crisis de la autoridad se profundice. Eh, Quedó un eco. Bueno, em, ahora tengo miedo de decir Eh, en estas, Esta en pantalla esta, se ve que no ordena mucho. bueno, menos mal. Eh, una, entonces, decía, la crisis de la trascendencia del orden y el orden sin autoridad. eh, ah, Hola, Adriana, ahora te veo. Este, horadan las relaciones de autoridad, pero como las necesitamos para la convivencia, nos preguntamos cómo construir relaciones de autoridad y no recurriendo a la mano dura, como le gusta hacer a nuestra ministra de Seguridad, por ahí la conocen, la inefable Patricia Bullrich, eh, pero también está en muchos lugares en el mundo la idea de que con mano dura se restablece la autoridad. Pero como les decía, la autoridad supone un costado quizás de orden, pero también supone, o de orden impuesto, pero supone también un costado de reconocimiento necesario, un alojamiento del otro. Eh, entonces, la pregunta sería, ¿podemos construir ese alojamiento entre pares sin recurrir a las jerarquías? Digo, ¿podemos construirlo entre quienes estamos en el llano? Eh, bueno, les cuento algunas experiencias. Una es la de las Madres de la Esperanza. Eh, las Madres de la Esperanza son un grupo de madres que se autodenominaron así, que en el conurbano porteño, o sea, fuera de la ciudad de Buenos Aires, en barrios bastante alejados y bastante postergados del conurbano, eh, tenían a sus hijos con problemas con la ley. Digo hijos porque eran exclusivamente varones, y la jueza encargada de estos menores eran adolescentes, vio que las madres decían, yo no entiendo por qué hizo esto, el delito que fuera, ¿no? Que solían ser delitos graves, incluyendo asesinato. No entiendo por qué hizo esto si yo siempre le di todo. Este no entender y le llamó la atención a la jueza, que se llama Mirta Guarino,
y las empezó a reunir a las madres para que participaran, para que conversaran entre sí. Llamó a una psicóloga y se dio el raro caso de que en el juzgado, además de, además de fallos, audiencias, procesos judiciales, hubiera un grupo de reflexión de madres que además se juntaban a cocinar en la cocina de la casa donde está el juzgado. Se juntaban a cocinar para vender pizza o bizcochuelo o tortas que hacían para juntar fondos para poder ir a visitar a sus hijos que estaban en centros de contención que quedaban en la ciudad de La Plata, lejos del partido de Moreno, donde ellas vivían. Eh, este reunirse entre ellas y conversar entre ellas las diferentes experiencias les permitió ir responsabilizándose por su propia crianza, por ejemplo, por haberles dado todos los gustos, por haber hecho eso de nunca le faltó nada. Empezaron a poder decirles que no a sus hijos, a los que estaban encerrados y a los que no estaban encerrades. Bueno, es- este poder decir que no, este fortalecerse como autoridades, de- es algo que surge de la reflexión y del intercambio y del hacer con otras madres que eran pares, no que eran iguales, cada una tenía su singularidad, por supuesto, no que eran indiferenciadas, pero que compartían el problema. Podríamos decir, eran iguales ante el problema. Otro caso que les puedo contar es de un maestro de música que era maestro de música en una escuela primaria que estaba frente a una villa. eh, no sé si en Uruguay también les dicen Villa Miseria a los barrios carenciados. Este, no, bueno, No. un barrio carenciado, muy humilde. Eh, la escuela estaba frente a ese barrio, muchos chicos eran de ahí y no, los chicos de escuela primaria no le prestaban atención al maestro de música. El maestro de música, en un momento, después de bastante tiempo de tener el problema, no fue una iluminación que tuvo de un día para el otro, se le ocurrió juntar la clase de música con la clase de plástica que estaba en la hora vecina a la hora de él. Entonces empezaron, en vez de dar clases de música, empezaron a hacer talleres de expresividad, de música y plástica. Y también, después de escuchar a los pibes, eh, vio que la percusión era algo que los convocaba y empezó a hacer taller de percusión a contraturno. Los pibes empezaron a engancharse con la percusión. El maestro explicaba en una entrevista, bueno, la percusión es algo que está cuando se pica una pelota, es algo que está cuando alguien te golpea, es algo que está cuando uno camina o corre, y esto los mueve. Y decía el maestro de música, hay que hacer vínculo con los pibes, no es deci- decir yo hago lo que los pibes necesitan, porque ahí no los escuchás. Tenés que hacer vínculos y escucharlo sin expectativas. Bueno, este es un caso donde se construyó una relación de autoridad
esta sí asimétrica, pero donde la autoridad se construyó por vinculación y no por, porque la institución lo mandaba. Algo, algo que me parece importante que no dije, eh, es que la autoridad clásica no solo era autoridad legítima, también era autoridad instituida. Eh, entonces, este maestro de música no cobra su autoridad de la institución, cobra su autoridad de la vinculación. Eh, otra experiencia, una huerta, también en el conurbano, en el partido de Berazategui, que se llama Pampa y las Vías, la huerta. Allí, mm, en un barrio de Berazategui, por el que pasa una vía del tren, los vecinos se juntaron para empezar a hacer una huerta en en las tierras al costado de la vía del tren. Entre la calle y la vía había unos cuantos metros y empezaron a hacer una huerta. Esa huerta, bueno, tenía la particularidad de que no estaba cercada, eh, de que cuando alguien pasaba y decía, ¿puedo agarrar? Los vecinos decían sí, pero ¿por qué en vez de agarrar no venís a trabajar la voz también? Y así se iba sumando gente. Una chica, una adolescente que tenía pensamientos suicidas, empezó a trabajar en la huerta y empezó a estar mejor, volvió a la escuela. Bueno, eh, un movimiento colectivo que producía autoridad, pero en el conjunto y por el hacer conjunto. Eh, entonces, bueno, con esto cierro el relato de experiencias y quiero terminar con una idea que es la que le da el título a la charla de hoy, autoridad y construcción vincular. Eh, Así que es un poco una conclusión y un poco una sugerencia. Eh, lo primero para decir es que hoy en los vínculos no hay lugares preestablecidos. Eh, Venimos de una época, o sea, la época anterior a esta, era una época donde los vínculos tenían un formato, sea el formato matrimonial, sea el formato eh, familiar, sea el formato escolar. Esos formatos tenían lugares a ocupar y cada ser singular debía integrarse a ese lugar adaptándose y cobrando los atributos que ese lugar decía. ¿Qué sé yo? La esposa tenía que limpiar la casa, el esposo tenía que proveer el sustento y ese tipo de cosas. Eh, la maestra escolar era una segunda madre. eh, y así. Eh, el alumno o alumna tenía que sentarse en silencio, prestarle atención a la maestra, si se aburría tenía que aguantarlo. Es decir, los lugares tenían códigos de comportamiento a los que el individuo se adaptaba y en los que el individuo se subjetivaba.
Hoy, cuando los lugares están desdibujados por por cambios en las costumbres, por cambios en la sociedad, por fluidificación de las relaciones sociales, los lugares, digo, no están preestablecidos. Y a la vez hay una subjetividad con infinitamente menor capacidad de adaptación y sobreadaptación. O sea, no hay una subjetividad que se aguante a aburrirse, por ejemplo. Eh, bueno, no podemos invocar los lugares preestablecidos para que los vínculos funcionen. Esos lugares preestablecidos no están establecidos. Eh, bueno, esto pasa en las relaciones en general y pasa específicamente en las relaciones de autoridad. Eh, entonces, se trata de construir en el vínculo los lugares, ¿no? Lugares que no van a ser lugares definitivos, llamamos lugares para llamarlos de alguna manera, lugares que no van a quedar preestablecidos para el otro vínculo. eh, mm, Quizás tendríamos que decir, los vínculos tienen que construir los términos que se vinculan, los términos de la relación, pero en esta construcción de relaciones, vínculo y autoridad se requieren mutuamente. Esta es la tesis, ¿no? que quiero compartir, que vínculo y autoridad se requieren mutuamente. Una, porque se refuerzan. Eh, Dije al pasar que puede haber autoridad entre amigues. Cuando un amigo le dice al otro, no me hables de ese tema que me quema la cabeza, eh, y, y el otro no le habla más de ese tema, ahí hay una conminación que, que yo creo que es una relación de autoridad y que hace al vivir juntos, ¿no? En algún punto tomamos al amigo o amiga o amigue eh, como una autoridad, ¿no? Lo que pasa es que por ahí no es una autoridad para todo y en todo momento, pero sí que aceptamos combinaciones de los amigos, las parejas. Bueno, entonces decía, por un lado, vínculo y autoridad se refuerzan y, y por eso se requieren mutuamente, y por otro lado, se refuerzan porque son invenciones. Justamente porque los lugares no están preestablecidos, lo- las relaciones de vínculo, perdón, los vínculos y las relaciones de autoridad son invenciones, son producciones situacionales y singulares. No es que lo que se construyó en la pareja A va a funcionar en la pareja B. Por supuesto, puede que haya un contagio, puede que haya una sugerencia, una recomendación de la pareja A a la pareja B, pero nunca va a ser una institución que le va a dar forma a la pareja B. Eh, y estas invenciones, justamente por ser invenciones, es decir, por ser nuevas, necesitan apuntalamiento. Y ese apuntalamiento, esa validación la da la autoridad. Es decir, que la autoridad vincula y la vinculación autoriza. Bueno, eh,
con eso redondeé mi idea, solo quiero decir una noción más, que también hay un artículo sobre ella en mi web, que es la noción de autorización ignorante. Cuando la autoridad se fundaba en una trascendencia, la autoridad se fundaba en un saber previo. Sabíamos de qué manera servir o representar a la trascendencia, de qué manera servir o representar a la nación, de qué manera servir o representar a Cristo, de qué manera servir o representar a Roma, a los romanos. Eh, en la autorización ignorante, que es la forma en que se dan las autorizaciones de las experiencias que les conté, eh, no sabemos de qué manera la autoridad se va a construir y de qué manera nuestros actos van a lograr validación. Eh, es parte de una experimentación y parte de lo que la experimentación pueda inventar. Es producción singular. Bueno, hasta aquí. Gracias. Bien. Entonces abramos a comentarios, resonancias, pareceres, en fin. Este, eh, algo que me quedé pensando, eh, a mí me interesa mucho este planteo, eh, porque me denuncia la manera categórica que tenemos de ordenar, de pensar, por ejemplo, la autoridad, ¿no? Esto que entendí que venía como del lado representacional, y entonces vos mismo, Pablo, traes este giro para describir de cómo pensar de la autoridad a la autorización, que es una acción, ¿no? Ya no es una categoría. Este, em, entonces, ¿cómo darle cabida para que no quede como única manera, ¿no? El tema de la autoridad para poderlo pensar por ejemplo, en múltiples situaciones, entre otras las situaciones clínicas, cómo uno autoriza a las intervenciones de otro y como vos traes esto, cómo se validan, ¿no? De qué manera, en el sentido de si generan o no nuevos espacios afectivos, nuevas maneras de, bueno, de habitar, de convivir, ¿no? Este, es- eso me quedó pensando hasta qué punto, perdón la autorreferencia, pero hasta qué punto yo tenía como la única idea de autoridad, que es la autoridad de representación, producida por el saber o por la violencia, o por, este, eh, bueno, de qué manera poder pensar otros encuentros, ¿no? Otras maneras este, de convivir. Eh, sí, Raquel, adelante. A mí me dejaste tan sorprendida, Pablo, que estaba tratando de ver cómo corrijo todo lo que eduqué a mis hijos cuando le dije de ninguna manera, no, y todo, ¿cómo hago? Este, por suerte, digamos, lo aprenderé para la próxima reencarnación, porque ahora no sé cómo hacerlo. De todas maneras, yo te preguntaría,
Ah, mira vos. Y si no quiere, y si no obedece y se va y roba igual, ¿qué haces? Digamos, en aquella época lo hacías de esa manera, agarrás de los pelos y lo traes. Pero ahora, digamos, todo esto que tú decís es siempre y cuando haya una relación que reconozca uno al otro. Y si no la hay, cantámela difícil ahora, ¿no? Qué difícil. Capaz que los demás me saltan y me dicen, no, no, yo ya entendí, yo haría tal cosa. ¿Puedo agregar una cosita? Claro. Adelante. Creo que lo que está planteando Pablo es la autoridad que se genera y se produce como en algo horizontal. Es lo que yo pienso, ¿no? Lo que hablábamos en otras épocas y no tan atrás, ¿no? Era la autoridad vertical, ¿no? Es decir, había que decirle los no a los chiquilines, ¿no? Había que decirle no, ¿no? Y ese niño tenía que responder ese no. Pero ahora estamos en otra época, ¿no? Y hay que buscar otras estrategias, ¿no? De generar autoridad. Yo lo diría por ahí. ¿No? Yo quería hacer una pregunta, Pablo. Eh, ¿Cómo poder pensar estas cosas que usted plantea por fuera bueno, habló del momento epocal y social, porque me parece que cuando usted dice crisis de autoridad, yo diría, bueno, hay una crisis del sistema capitalista que estaba fundada justamente en el patriarcado, en la fuerza del Estado. Hay una destrucción de la posibilidad, cuando hablamos de estar juntos, ¿no? La importancia de estar juntos, de compartir. Bueno, estamos hablando de lo público, ¿no? Lo público en el sentido de ese sentido de la polis. Y cómo hacer para salirse de eso cuando, bueno, cuando hay algo de la estructura social que está destruyendo lo público, ¿no? Entonces, por supuesto que hay experiencias micro como la que usted cuenta. Yo participo en Uruguay de otras parecidas a la de Madre de la Esperanza y son experiencias válidas, pero digo, me parece que hay algo que nos excede que tiene que ver con lo estructural, ¿no? En donde, bueno, me parece que bueno, no se trata solo de cómo educamos a los hijos, ¿no? Se trata de lo que de lo que se está viviendo, ¿no? No sé, es una pregunta, digo, bueno, eso. ¿Y cuál sería la pregunta, Ebert? Pregunta si podemos sustraernos al momento social y epocal que estamos viviendo, donde hay algo de destrucción Claro, de ahora todo lo que tenga que ver con lo público, con el compartir. Bueno, el ejemplo que usted da, el meterse, no solo los niños, las personas en el mundo del algoritmo del celular y salirse del mundo social. O sea, este, entonces, las experiencias micro que usted cuenta son válidas, pero digo, pero hay algo que en lo social que está por otro lado también. sí, entiendo. Eh, qui- a ver, Joaquín quiere decir así. Primero, mi disculpas, Pablo, porque no escuché tu ponencia, pero me parece que hay un tema, no sé, hay un tema que tiene que ver con esto, con el tema de la autoridad. ¿En qué medida la autoridad es un concepto que últimamente, en los últimos 3 siglos, ha estado ligado al dispositivo de la democracia o de las representaciones, ¿no? Esta famosa frase del general Artigas: mi autoridad emana, cesa frente a su presencia soberana, etcétera, ¿no? Emana de ustedes y cesa ante la presencia soberana. Eso es como un contexto político, ¿no? Pero ¿en qué medida la autoridad en realidad no encubre o puede llegar a encubrir lo que es la relación del amo? Porque ahí está con el tema que recién Beatriz de León decía, ¿no?
¿En qué medida esto estamos hablando de un consenso? Entonces, ¿está consensuado? ¿O en qué medida a veces deja de ser un consenso para ser una estructura vertical que nos liga más a la presencia del amo? Entonces la pregunta sería eso. El concepto de autoridad no viene a encubrir la presencia del amo y por tanto la dialéctica hegeliana infinita e infernal de la presencia del amo y el esclavo y su lucha permanente, ¿no? Esa es Perdón, la pregunta. Joaquín, no sé si te entendí bien, que me pedías disculpas porque no escuchaste la ponencia. No la escuchaste. Escuché una parte de la ponencia, no Ah, escuché toda, porque entré ah, tarde, por eso. Pero bueno, ligo la pregunta del amo con la autoridad. ok, anoto. Em, bueno, a ver cómo podemos armar algo. Primero, eh, claro, eh, lo, lo dije al principio, ¿no? La cuestión de la autoridad nos interesa porque tiene que ver con el vivir juntos, no solamente con el mandar, sino también con el convivir. Eh, claro que la autoridad puede ser la autoridad del amo. Koyev dice que es uno de los tipos puros de autoridad, la autoridad del amo. Eh, pero, pero un poco de lo que se trata es cuando hay crisis del amo, crisis del reconocimiento, como señala Raquel, cuan- cuando hay crisis de los amos instituidos, eh, ¿cómo podemos relacionarnos sin restablecer un amo? Eh, el problema de la autoridad relacionado a la convivencia, relacionado a la vida en común. Eh, el problema de la autoridad como una cuestión de los comunes, ¿no? O sea, de los movimientos colectivos horizontales que comparten problemas y no identidades, o que comparten tareas y no identidades. Un poco esa experiencia de las Madres de la Esperanza y de la Huerta querían mostrar eso. Eh, o para decirlo con Artigas, te agradezco que me recuerdes esa idea. Eh, Ahora que está en crisis la representación, ¿podemos presentarnos soberanamente y que no se imponga ninguna representación sobre nosotros? Eso lo podemos hacer escuchándonos, respetándonos, eh, observando las decisiones que tomamos, construyendo a partir de lo que deliberamos. Bueno, eh, o sea, es el problema de lo público, como bien planteaba Ebert. Y lo público está en crisis, claramente, en el mundo de hoy. O más que en crisis, en disolución, no sé. Em, que haya estados no quiere decir que haya esfera pública, porque sabemos de la actividad de los estados por los medios de comunicación o las redes, y eso va adelgazando la esfera pública en tanto esfera de deliberación, ¿no? Eh, por ahí esfera pública se arma cuando se arma un colectivo, cuando eh, la gente sale a la calle, o por ahí se arma en la plaza, digamos en la cola del supermercado. Em, Cuando hay un problema común para debatir, ¿no? Asuntos comunes para debatir. Yo no veo, Ever, la verdad, que se pueda, que nos podamos sustraer de la época o que podamos
hacer una revolución mundial que termine con este capitalismo. Creo que a lo que podemos apostar es a estas construcciones micropolíticas. Y bueno, y será una cuestión de experimentación y tiempo si las construcciones micropolíticas pueden engarzarse entre sí. Muchas veces lo logran. Pero acá se plantea un tema serio que creo que lo decía Raquel, ¿qué pasa cuando no hay reconocimiento? Eh, por, por un lado, eh, reconocimiento, diría Miriam Rebó-Dalón, reconocimiento siempre hay porque el ser humano es frágil y busca que alguien lo reconozca. Pero por otro lado, hay un problema que Miriam Rebó-Dalón no vio porque escribió en 2006 y que estamos viendo hoy, que es, bueno, lo que planteaba Eber de estar en las pantallas y no en lo social. No solo los chicos están en las pantallas, los padres también están en las pantallas y no miran a sus hijos. Eh, Frente a este tema, abro la cuestión, no sé cómo se opera. Sí puedo decir que hasta donde he visto nunca ocurre que no haya reconocimiento y nunca ocurre que no haya mirada. Que nunca ocurre que no haya necesidad de mirada. Eh, y cuando digo mirada, digo juego, digo upa, o sea, acunar al otro, hablarle, conversarle. Bueno, un sentido amplio de mirada. Ahí lo que quería decir, aclarar, es que la autoridad clásica no se limitaba a decir que no. No se limitaba a decir que no o a te agarro de los pelos y te pongo en tu lugar. Por supuesto, ese era un recurso que tenía la autoridad de los tiempos clásicos, pero también la autoridad te ponía en un lugar y ese lugar te alojaba, te daba eh, un lugar donde reconocerte y donde ser reconocido. No era pura represión, también había institución de algo ahí. Como dice Rebó Dalón, la autoridad no solo manda, también genera relaciones. Pero esa es la autoridad clásica. Hoy la autoridad, como decía Nelson, ya no me acuerdo si me lo decía en una conversación o lo dijo hoy, la autoridad no es una unidad. Tenemos la idea de que, ¿no? Así como en la idea de origen hay una idea de unidad desde el origen, en la autoridad clásica hay una autoridad que es una unidad, que es unitaria. Hoy me parece que en estas autorizaciones las autoridades son autoridades parciales y momentáneas. Eh, y, y como decía Bakunin, que era bueno, un anarquista conocido del siglo XIX, decía, yo para arreglar mis zapatos
le reconozco autoridad al zapatero. Y para curar mis enfermedades le reconozco autoridad al médico. Pero no me someto ni al médico ni al zapatero. Creo que Bakunin nos da una buena pista. Sí, Marina. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Me quedo pensando en algunos temas. Me parece que en cualquier grupo humano, por más que tengamos un propósito en común y pueda aunarnos, se arman distintas estratificaciones, naturalmente. Aunque vayamos para el mismo lado, hay gente que es más reconocida o más avalada que otra dentro de cualquier grupo, con lo cual me parece que la horizontalidad se me ocurre que es difícil. Y el que tiene un estrato de reconocimiento por el otro un poco más alto, porque es más fuerte, porque es más inteligente, porque es más hábil, porque tiene más experiencia de vida, motivos pueden haber millones. Se ubica en un lugar diferente dentro de una horizontalidad. Eso por un lado me quedé pensando. Y por otro lado, lo que tú decís no me sale la palabra, el mando, no, Autoridad. la autoridad. Yo en mi vida lo he manejado a través de negociaciones, porque para estar con un otro, para poderle dar lo que creo que necesito o que quiere y recibir lo que me parece que necesito y quiero, me parece que el tema es negociarlo. Me parece, no sé, a mí con mis hijos me dio resultado, pero yo qué sé, cada uno es prueba y error. Sí, es prueba y error. En cuanto está bueno que traigas este pero a la idea de horizontalidad. Yo la verdad que me resulta cómodo decir horizontal, pero, eh, pero no es cierta horizontalidad idealizada, la horizontalidad de la que estoy hablando. Eh, eh, en los grupos hay conflictos y de lo que se trata es de que sean espacios públicos de tramitación de los conflictos, del vivir juntos. No es que el colectivo crea una armonía este, que anda de una vez para siempre y resuelve todo. El vivir juntos es conflictivo y de lo que habría que tratar es de no evitar el conflicto, pero que la tramitación del conflicto no sea con represión, sino con represión por parte de una autoridad que representa el orden, sino que sea con deliberación pública, deliberación colectiva. Hay un libro interesante que por ahí trata de plantear estas cuestiones, que es de Ariel Penisi, que se llama Nuevas instituciones del común, donde trata de pensar que el común no es un, un todo indiferenciado que anda bien sin problemas. No es el común que soñaban los comunistas del siglo XX, ¿no? No es el común idílico. Disculpa, en todo grupo, cuando se va conformando, surgen lo que se llaman líderes naturales. Y esos son los que tienen el poder del mando.
Sí, sí. Eh, bueno, en la democracia del común se trata de ver qué hacemos con los líderes. No es posible para mí un grupo sin líderes, eh, pero, pero los poderes se pueden cuestionar. Y si no se cuestionan, bueno, el común no necesitará cuestionarlos o el común tendrá problemas. El asunto es ver si los problemas se pueden plantear y trabajar. La verdad que no es que tenga una receta para que los comunes sean igualitarios. Ujú. Pero también Adriana, líder no quiere decir autoridad. Una cosa es autoridad, otra cosa es líder, ¿no? Hay una diferencia. Estoy Ajá. El preguntando. líder tiene autoridad, por eso lo traía. Pero no es la autoridad. Tendrá autoridad momentáneamente, supongo, entiendo, ¿no? En Pero ese también grupo se arma la autoridad en función al líder. Por lo menos, yo qué sé, es es lo que vi como en la decía calle. Joaquín, encubre la imagen del amo. Es decir, no sacamos con eso la imagen del amo, ¿no? Para nada. Se estructura de otra manera, subjetivamente, conquista al otro, qué sé yo. Pero la imagen de amo todavía anda por ahí. mm, Yo te digo la verdad, Pablo, te hago las preguntas bruscamente, ¿viste? Para poder responderlas con los matices, ¿no? Pero, ¿esto es mejor o es peor? ¿En qué está mejor y en qué está peor? ¿Verdad? ¿Qué grado llegamos a lidiar con estas cosas? Creo que ni mejor ni peor, sino todo lo contrario. Yo qué sé. Sí, porque de alguna manera si algo nos va mal, y siempre tenemos recursos de ir a buscar a la policía. En ese sentido estoy percibiendo últimamente posiciones muy bruscas, muy esquemáticas y muy de extremos que no tienen vuelta, ¿no? Se confrontan las cosas y no hay este asunto horizontal de legitimar, vincular, hablar. Más bien estoy viendo muchas veces lo contrario. Sí, Acepto sugerencias y la- consejos. la- las pantallas producen impulsividad, ¿no? Y bueno, la cuestión sería meter tiempo en la urgencia, ¿no? ¿Cómo podemos meter tiempo en el automatismo? Meter Sí, demora. Eh, como pausas. y a la pregunta, sí, meter pausas y abrir procesos, ¿no? Porque cualquiera de estas cosas, o sea, la construcción de relaciones, la vinculación, son procesos, no son cosas que se dan instantáneamente. Y en cuanto a la pregunta de ¿estamos peor o mejor? Los historiadores no aceptamos esa pregunta. Estamos en esta situación. ¿Cómo habitamos esta situación? sí, sí, Esa sería la pregunta que queremos por plantear. supuesto. Elena estaba levantando la mano. Sí, pero ahora se me fue la pantalla, no los veo. Quisiera Pero verlos. Ahora sí, perdón. Bueno, muchas gracias. Entré tarde, pero estoy muy colgada. Quería hacer una pequeña intervención. Cuando vos, Marina, planteás el tema de la autoridad, del liderazgo y la autoridad, a mí me gustaría como afinar más fino, porque la autoridad que tú describís parece más autoritaria que autoridad. Entonces, cuando hablamos, me parece acá, de autoridad, es una autoridad que circula, lo cual no quiere decir que si hay niños y adultos, no haya responsabilidades distintas, pero que la autoridad puede ser bien compartida.
Eso era lo que quería como, que no entremos a hablar de autoridad de todos aquellos que se sienten autoridad. Hay muchas personas que se sienten autoridad y son autoritarias, no están ejerciendo la autoridad, como hablamos acá, me parece, ¿no? Hace unos años estuve dando vueltas en trabajos sociales de armar como solidaridad en algunas zonas de muy difícil vida, y dentro de lo que estudiábamos era cómo generar líderes programados, ubicados, y cómo se manejan los líderes naturales. Ahora, cuando se instala un líder natural, en general, se le hace fe. No, en general no hay una confrontación sobre lo que propone. Y entonces eso es lo que yo decía. Hay un hilo muy finito entre eso que tú decís que debería ser, que sería lo ideal, de que la autoridad circule, y cómo en cada grupo se van armando como estructuras piramidales donde hay quienes, por distintos motivos, adquieren un lugar privilegiado frente a los demás. Porque una de las cosas que más me gustó de lo que planteó Pablo, estoy totalmente de acuerdo, que la autoridad también es vincular, no es de uno. Claro. Bueno, Ahora, eso nos lleva cuando un grupo deposita todo en una pirámide, Claro, pero Marina, habría que pensar cuál es el dispositivo, ¿no? O qué diferentes maneras de habitar. Estoy pensando, sí, perdón, levantaron varios la mano y tenemos pocos minutos. Estoy hablando, por ejemplo, de las plazas públicas, ¿no? Cuando se promocionan lo público como lugar de encuentro, por lo tanto de conflicto entre diferentes, en otros tiempos que las plazas eran para ser transitadas y no quedarse, por ejemplo, ¿no? Mabel, Gonzalo levantó, bueno, ahora Joaquín, Beatriz, también, no sé si adelante, Mabel. Bueno, la verdad que maravilloso, Pablo, el eje que tomás, ¿no? Porque tirás por un hilo que nos saca por ahí de algunos debates como repetidos, ¿no? Que como a mí por lo menos me ha aportado un montón de preguntas. Esto que vos ubicás como que es posible un orden sin autoridad, ¿no? Como que hay un principio, uno diría, de autoorganización, quizás apoyado en la supervivencia, ¿no? Como que lleva a producir un orden, funciona igual, digamos, lo cual nos deja como la pregunta de, bueno, ¿cuál sería la función o la necesidad de una autoridad o de la autoridad o de autoridades? Pensaba en esto también de los liderazgos naturales, no la imposición autoritaria sobre un grupo, sino ese lugar, ¿no? Que una determinada configuración asigna o delega o impulsa o transfiere sobre alguien. Y un fenómeno que se da bastante, que es esa especie de deserción de quienes son ubicados en ese lugar, pero que no lo asumen, que no lo actúan, que no lo toman, que no conducen, que no, tal vez por no actuar, cierta transferencia o cierta imposición de que deben ser autoridades autoritarias, y de alguna manera resignan el liderazgo natural que tienen por no encontrar por ahí una manera de encauzar Hay un repliegue, yo veo eso como que por ahí personas que tienen un liderazgo, que tienen la gente confía, pero que no terminan de tomar ese lugar, sobre todo en una generación intermedia. Y esto que vos decís que me parece, a mí por lo menos me da
me da esperanza y lo veo. Lo veo en la clínica, lo veo en los grupos en los que participo de las micropolíticas. Como que en ese caos hay algo del pequeño grupo, la pequeña comunidad, alrededor de una tarea, hay algo ahí que va produciendo que tal vez puede ser como un momento de transición y del caos salgan esas fuerzas que nos lleven como a otro modo, a otra forma, que está implícitamente en germen, pero que todavía no toma, no sé, paradigmas diferentes, como algo por venir, ¿no? Tal vez es la angustia que me produce Mabel, caos, ¿no? discúlpame, porque la idea Cierro ahí, ya era, está. y me gustaría, si son muy breves, queda Gonzalo, Beatriz y Joaquín. Les pido brevedad. ¿Eh? Ya está, paso. Bueno, Dale, Beatriz. Joaquín, dale. A Bueno, ver, a ver, Beatriz. dale. Mirá, breve, muy breve. Yo creo que es un concepto muy resbaloso en muchos aspectos y obviamente que el concepto remite siempre a la existencia de una vinculación, tiene un lazo. El concepto ya es así, pero el problema es que cada vez que vos variás el plano, en donde lo ubicás, tiene determinadas aristas bastante complejas. Si vos lo bajás a un nivel grupal, podés ver determinadas situaciones. Lo que pasa es que el concepto de autoridad se genera también en el discurso del derecho, el derecho jurídico me refiero. Y por ejemplo, el padre y la madre están avalados por el derecho jurídico a ser las autoridades en relación a la crianza de sus hijos. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que sí funciona en la autoridad son los principios de equivalencia. O sea, es el lugar en donde hace que uno tenga reconocimiento en relación a pares y a Claro. otros. Y eso establece un sistema ya institucionalizado, un sistema de legitimaciones y de legalizaciones. El problema es cuando los conflictos ocurren en el centro mismo del concepto de autoridad, que es cuando ocurre la crisis, cuando vienen las guerras, cuando vienen las desautorizaciones, las mentiras, las falacias y todo el mecanismo político que se mueve alrededor de este concepto. Por eso es un concepto muy complejo de trabajarlo inclusive dentro de la clínica, porque la referencia nuestra, a quién le debemos, quién es nuestro amo, a quién le debemos. Y ese es justamente el proceso de la clínica del análisis, ¿no? ¿A quién le debemos? ¿Cuál es la deuda que yo contraigo cuando nazco? Cortito, un poco lo que tú decís, Joaquín, tiene que ver, a ver, lo que entendí, como la autoridad vinculada a la estructura, digamos, algo como rígido, ¿no? Bueno, que puede generar todo tipo de problemas, ¿no? Pero yo estaba pensando a partir de lo que dijo Pablo, ¿no? Claro, yo lo pensé en términos de grupos, de familias, de mi experiencia clínica, ¿no? Pero yo más bien lo pensé en las posibilidades de que se generen esos grupos, ¿no? Con tarea, ¿no? La tarea que genera como no algo de estar con semejantes, pero produciendo algo distinto, ¿no? Y que genera un andamiaje en el hacer de otra manera. Y me parece que a eso, yo le entendía a Pablo como que eso sería, por eso yo decía lo horizontal, ¿no? Que eso sería una construcción de autoridad, distinto a esa autoridad más estructural, que yo no tengo formación para eso, pero para poder plantearlo, pero sí en esta construcción, ¿no? De autoridad ¿no? En un grupo. Bien. Vamos a dejar abierta la discusión, que me parece bien rica. Pablo, ¿querés agregar alguna resonancia? No, solamente me queda la pregunta. ¿Podemos pensar
una autorización que no tenga que ver con la deuda? O quizás pensar una deuda que no tenga que ver con el sometimiento. Vos siempre armando lío, Pablo, disculpa. Bueno, Perdonen. muchísimas gracias, Pablo, y cada uno de los que ha Gracias a participado. ustedes por la participación. No, Me muchas gracias, encantó, Pablo. Muchas tenemos que gracias. seguir. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la